Hoy quiero recordar algo que todos sabemos, pero que realmente en el mundo occidental casi nadie vive. Y casi nadie vivimos esta realidad por la mentalidad tan materialista que tenemos. Los cristianos del mundo occidental vivimos tan cómodos y tan acomodados a este mundo que hemos perdido la percepción y la sensibilidad al mundo espiritual, lo cual nos hace vivir en muchas ocasiones vidas cristianas vacías de contenido, vidas tan pobres espiritualmente hablando que con mucha frecuencia solo parecemos practicantes de una religión en vez de experimentar en nosotros el poder de la vida del Cristo resucitado. Si vemos en el libro de los Hechos, cualquiera que tenía un encuentro con el Cristo resucitado era profundamente transformado por el poder de Dios. Sin embargo, hoy en día, muchas veces cambiamos de religión, pero no experimentamos un encuentro con el Cristo resucitado, porque nadie puede salir de la presencia del Cristo resucitado igual que entró. Yo quiero empezar en este día leyendo unos versículos que describen y resumen la obra poderosa de Cristo, para que en primer lugar nos demos cuenta si nosotros hemos experimentado y estamos experimentando actualmente el poder de la vida de Cristo en nosotros o no. Vamos a leer en el libro o en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, porque tu palabra nos inspira, tu palabra, Señor, nos muestra el camino que debemos de andar. Tu palabra es lumbrera, Señor, delante de nosotros. Oh Dios, queremos pedirte que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas golpear nuestros corazones, tú puedas quebrantar la piedra, Señor, que impide que experimentemos el poder de la resurrección en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en este día para hablar a tu iglesia. Oh Dios, te entrego una vez más todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que tú puedas usarte de mí en este día para hablar a tu iglesia, Señor. Oh Dios, yo te pido, Señor, que tú metas tu arado en nuestros corazones. Te pido que prepares la tierra de nuestros corazones y que tu palabra pueda dar fruto al 100%. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Y por el poder y la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del maligno. Reprendo toda obra perversa de las tinieblas y declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que tú derribes todo argumento, toda altivez que se levante en nuestros corazones en contra del conocimiento tuyo, Señor, para que podamos experimentar tu vida en nosotros. Yo te pido que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros y que ninguno de los que estamos en este lugar salgamos igual que hemos entrado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta profecía fue dada por el profeta Isaías y Jesús se la aplicó a sí mismo en la sinagoga de Nazaret. Y se la aplicó a sí mismo porque esta profecía es toda una declaración de intenciones de lo que iba a ser su ministerio en la tierra. Y si examinamos su vida, nos daremos cuenta que lo cumplió al pie de la letra, teniendo su máximo cumplimiento en la cruz. Porque allí en la cruz, Él se estaba convirtiendo en las buenas nuevas de salvación. Él estaba llevando en la cruz nuestros dolores y enfermedades, tanto físicos como emocionales y espirituales. Y en la cruz estaba también derrotando
a todos los poderes de las tinieblas, estaba rompiendo nuestras cadenas y abriendo las cárceles de nuestra alma. Como acabo de decir, esta profecía se cumplió al pie de la letra durante la vida terrenal de Jesús. Pero quiero deciros que el ministerio de Jesús en la tierra no terminó con su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos. La iglesia se convirtió en la continuadora del ministerio de Jesús en la tierra. Los cristianos del primer siglo experimentaron el poder del Cristo resucitado en sus vidas y ellos se convirtieron en las manos, los ojos, la boca, los oídos de Jesús en la tierra. Los cristianos no solamente oyeron las buenas nuevas de salvación, sino que ellos se convirtieron en portadores de las buenas nuevas de salvación. Los cristianos del primer siglo no solo experimentaron en ellos la sanidad de sus corazones, no se conformaron con ellos haber sido sanados y ya está. Ellos mismos se convirtieron en agentes de sanidad. Ellos se convirtieron en los portadores del aceite y del vino del buen samaritano para sanar a todos aquellos que habían caído en manos de los ladrones. Porque no olvidemos las palabras de Jesús, que Jesús dijo que Satanás no solamente viene para matar, robar y destruir. Y los cristianos del primer siglo fueron los portadores del aceite y del vino del buen samaritano para poder sanar los corazones quebrantados. Los cristianos del primer siglo no solo fueron libertados de su cautiverio espiritual por el poder del Cristo resucitado, sino que ellos mismos se dejaron usar por Dios para libertar a los cautivos. Ellos que habían sido o que habían estado ciegos espiritualmente hablando y que habían recobrado la vista, se convirtieron en los portadores del colirio celestial que es capaz de sanar cualquier ceguera espiritual. Ellos que en otro tiempo fueron y vivieron oprimidos por el diablo, pero que habían experimentado el poder libertador de la sangre del Cordero, vivían en libertad y no quisieron ocultar al mundo quién los había librado de la opresión. Ellos se convirtieron en agentes de liberación. Y ellos que se habían convertido por la predicación de otros, ahora ellos se convirtieron en predicadores. Y allí por donde iban, predicaban las buenas nuevas de salvación. No solo con sus palabras, sino sobre todo con su ejemplo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y nuestras vidas tienen que hablar tan fuerte que no dejen oír nuestras palabras. Nuestra vida tiene que hablar de las buenas nuevas de salvación tan fuerte que no necesitemos usar de nuestras palabras para anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo quiero que veamos un ejemplo. El libro de los Hechos está plagado de ejemplos, pero quiero que veamos un ejemplo de que los cristianos del primer siglo no solamente recibieron las buenas nuevas de salvación, sino que ellos se convirtieron en portadores de las buenas nuevas de salvación. Ellos todo lo que experimentaron por el poder de la resurrección de Jesús lo transmitieron a todas las personas con las que ellos se relacionaban. Vamos a verlo en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 20 y 21. El que lo encuentre, por favor, que lo lea en voz alta. ¿Qué capítulo? Hechos capítulo 11, versículos 20 y 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Quiero hacer notar que estoy hablando todo el rato de los cristianos del primer siglo, no de los apóstoles o de los que ejercían el ministerio.
Y podemos ver en estos versículos como no habla de apóstoles, ni de evangelistas, ni de maestros, ni de profetas, ni de nadie que ejerciera el ministerio. Eran tan solo cristianos de la iglesia, que ni siquiera se da sus nombres. Eran simples cristianos anónimos que, huyendo de la persecución de una ciudad, iban a llegar a Antioquía y comenzaron a predicar en Antioquía. Como acabamos de ver en estos versículos, el que la profecía de Isaías se cumpliera en sus vidas y a través de sus vidas era lo normal para cualquier persona que se convertía a Cristo. Ellos no cambiaban de religión, ellos cambiaban su vida, eran transformados por el poder del Cristo resucitado, y ellos mismos se convertían en portadores del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero quiero recalcar algo hoy, y es que para que ellos comenzaran a predicar las buenas nuevas de salvación, primero ellos mismos tuvieron que experimentar en sus vidas las buenas nuevas de salvación. Porque no se puede hablar con convicción de lo que no hemos experimentado en nuestra propia vida. Ellos podían ser usados por Dios para sanar a los quebrantados de corazón, porque antes ellos habían dejado que el buen samaritano derramara de su aceite y de su vino en sus propios corazones. Porque no podemos pretender sanar el corazón de nadie si antes nuestro corazón no ha sido sanado. Ellos pudieron convertirse en la voz de Dios, pregonando libertad a los cautivos, porque antes habían dejado que Cristo rompiera sus cadenas y pudrieran los yugos que los mantenían en cautiverio espiritual. Porque ¿cómo podemos pregonar libertad a los cautivos si nosotros estamos encadenados por nuestros vicios, por nuestras debilidades y por los deseos de nuestra carne? Ellos podían poner colirio celestial en los ojos de los ciegos para que recobraran la vista, porque antes ellos habían recobrado la vista. Porque ¿cómo puede un ciego poner colirio en los ojos de otro ciego? ¿Y cómo guiará un ciego a otro ciego sin caerse ambos en los agujeros? Esto es imposible. Para poder poner colirio en los ojos de un ciego, nosotros tenemos que haber sido sanados de nuestra ceguera. Para poder guiar a alguien a fin de que no caiga en los agujeros de la vida, nosotros tenemos que tener buena vista. Los cristianos del primer siglo pudieron poner en libertad a los oprimidos por el diablo, porque ellos antes habían sido libertados por el poder del Cristo resucitado. Porque nadie que está preso en una cárcel puede liberar a otro. Para poder liberar a alguien de la cárcel es necesario estar libre. Después de hecha esta reflexión, creo necesario que reflexionemos acerca de nuestra propia vida. Porque nosotros somos los herederos del cristianismo del primer siglo. Por tanto, nosotros somos los que estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos y a poner en libertad a los cautivos. Porque nosotros somos o deberíamos de ser los ojos, los oídos, la boca, las manos y los pies de Jesús en la tierra. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que en este día yo quiero que nos hagamos 5 preguntas basadas en los versículos que leí al principio y que nos ayudarán a ver y entender si estamos cumpliendo con el propósito de Dios de que experimentemos su poder en nosotros para que nosotros a su vez podamos extender el reino de Dios. La primera pregunta que quiero que nos hagamos ¿es mi vida un ejemplo de las buenas noticias? Para nosotros ser portadores de buenas noticias, como hemos visto en los cristianos del primer siglo, hemos tenido nosotros que experimentar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Y sabemos que hemos experimentado las buenas nuevas de salvación porque vivimos conforme a la voluntad de Dios, porque el fruto del Espíritu brota de forma natural en nuestras vidas. Hay algo que últimamente me gusta repetir porque es una realidad.
Un manzano no necesita esforzarse por dar manzanas. Es la consecuencia natural de su crecimiento. Un naranjo no tiene que esforzarse por dar naranjas. Es el fruto natural, es la consecuencia natural del crecimiento del naranjo. Y el cristiano no debería necesitar esforzarse para que el fruto del Espíritu brotara en nuestras vidas, porque debería de ser la consecuencia natural de nuestro crecimiento espiritual, porque Dios ha engendrado su naturaleza divina en nosotros y por tanto somos llamados a dar fruto, y el fruto que tenemos que dar es el fruto del Espíritu. Si hemos experimentado las buenas noticias en nuestra vida, podremos decir, como dijo el apóstol Pablo: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Hoy en día, por una falsa humildad y para esconder nuestra falta de fidelidad y de santidad, decimos: no tenéis que poner vuestros ojos en mí, tenéis que poner los ojos en Cristo. Si necesitamos decir eso es porque nuestra vida no está siendo un ejemplo de las buenas noticias. Es porque de verdad no hemos experimentado las buenas nuevas de salvación en nosotros. Porque si nosotros hemos experimentado las buenas nuevas de salvación y Cristo vive en nosotros, nosotros viviremos imitando a Cristo, y cualquiera que nos imite a nosotros estará imitando a Cristo. Las buenas noticias de salvación tienen que manifestarse en nuestra vida de forma permanente y natural. Porque si somos cristianos, la vida de Cristo debe de manifestarse, y por lo tanto tenemos que vivir como Cristo vivió, de forma natural y habitual. Cuando en tu vida tienes que estar esforzándote por no hacer algo que sabes que desagrada a Dios, si tienes que estar esforzándote por no irte al mundo, es que hay algo que está fallando en tu vida. Porque aquel que ha nacido de nuevo, el fruto del Espíritu brota de forma natural. Es verdad que cuesta un esfuerzo el ir a la cruz y crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, porque siempre hay una rebelión de nuestra carne que no quiere ser crucificada. Pero lo haremos con gusto, sabiendo que eso nos acerca a Dios, y que cuando nosotros morimos, la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. La segunda pregunta que deberíamos hacernos es: ¿nuestro corazón ha sido sanado por Cristo? Porque os recuerdo que para sanar a los quebrantados de corazón es imprescindible haber sido nosotros sanados por Cristo. Porque si arrastramos heridas emocionales, si nuestro corazón no ha sido sanado, en vez de sanar a los quebrantados de corazón, lo que haremos será producirle mayores daños. Todos arrastramos heridas, porque desde que nacimos, los demonios se han encargado de ir dañando nuestra vida emocional. Normalmente y sobre todo, suele dañarnos a través de las personas que deberían de habernos mostrado el amor. Los traumas y las heridas emocionales más graves, más profundas y más dañinas siempre están producidas por los seres queridos. Como por ejemplo padres que violan a sus hijas, tíos que violan a sus sobrinas, y cosas así que dañan profundamente el corazón. Pero aunque no hayamos experimentado esas situaciones, a lo largo de la vida siempre Satanás logra producir heridas en nuestros corazones para dificultar el que nosotros podamos ser alcanzados por el amor de Dios. Porque un corazón herido no se fía y le cuesta más aceptar el amor incondicional de Dios. Dios quiere sanarnos para que nosotros podamos sanar a otros. Pero es necesario que de verdad nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón a Jesús, para que, al igual que Jesús hizo con Pedro, Jesús nos sane y nos restaure. Pedro estaba profundamente dañado por el pecado que él había cometido. En esta ocasión no es un daño que le infligieron a él, es el daño producido por su propio pecado. Él se sentía total y completamente indigno e incapacitado para ejercer el ministerio al que Jesús lo había llamado.
por causa de su negación. Y su negación estaba agravada por el hecho de que Jesús se lo había advertido. Y él, lleno de orgullo, presumió diciendo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Ese pecado había dejado una profunda llaga en su corazón. Y Jesús, después de resucitado, en la orilla de la playa, lo sanó. Jesús tuvo que hacerle daño para poder sanarlo, pero no le importó, porque el propósito de Cristo es sanar nuestro corazón. Vamos a leer la última parte del proceso que siguió Jesús para sanar a Pedro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, y versículo 17. ¿Puedes leerlo, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se lo dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este versículo nos dice que Pedro se entristeció, porque Jesús le recordó por tercera vez, le preguntó por tercera vez si lo amaba, y por tanto le recordó la negación. Pero la motivación de Jesús no era hacerle daño a Pedro para vengarse, ni era recriminarle su negación. Jesús tuvo que hacer daño a Pedro para poder sanar la herida de su corazón. ¿Sabéis? Cuando yo estaba en el servicio militar, yo era lo más parecido que había un enfermero dentro de mi compañía, y cuando íbamos de maniobras, yo hacía de sanitario y de médico, y los médicos del acuartelamiento y los enfermeros del acuartelamiento me habían explicado las cosas más elementales, y una de las cosas que me explicaron es: si hay alguien que se cae y se hace una herida, limpia bien la herida, no te importe hacerle daño, porque si vas con cuidado de hacerle daño, a lo mejor no le limpias bien la herida, y si no le limpias bien la herida, se puede infectar y ser mucho más grave el problema que tenga que no el daño que tú le hubieras podido hacer. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Muchas veces no le importa hacernos daño porque Él quiere un bien mayor para nosotros. Él quiere limpiar las heridas que hay en nuestro corazón para que no lleguen a infectarse y contaminar toda nuestra vida espiritual. Pedro estaba tan herido que, habiendo sido llamado por Jesús a convertirse en pescador de hombres, él dejó su ministerio y volvió a pescar peces. Y gracias a la herida que Jesús pudo, o el dolor que Jesús le pudo causar al sanar su herida, Pedro volvió a ser restaurado en el ministerio y ser el apóstol de los judíos. Dios quiere que experimentemos una total y completa sanidad de las heridas de nuestro corazón para que nosotros podamos sanar a otros. Necesitamos examinar nuestro corazón y ver si aún hay heridas que no han sido sanadas, porque Dios quiere sanarnos. Y el único impedimento que tiene el Señor para poder sanarnos somos nosotros mismos, porque Dios no nos va a forzar. Él nos llama con su voz dulce y llena de amor y ternura para que nos acerquemos a Él confiadamente y de esa manera poder sanarnos, porque solo en su presencia podemos hallar la medicina para nuestra alma. La tercera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿nuestras cadenas han sido rotas y nuestros yugos se han podrido? Porque la unción pudre los yugos. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestros yugos tienen que podrirse. No podemos pregonar libertad a los cautivos si en nuestras vidas seguimos arrastrando cadenas. Por eso es tan importante que examinemos nuestra vida y veamos las cadenas que aún arrastramos para romperlas en el nombre de Jesús.
Porque si no rompemos las cadenas, es señal de que seguimos siendo esclavos. Y si somos esclavos, es que no hemos sido libertados por Cristo. Y por tanto quiere decir que no hemos conocido el poder de la resurrección del Cristo resucitado. Yo quiero que leamos lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me gusta el énfasis que hace Jesús, dice, y seréis verdaderamente mis discípulos, porque él, que lo sabía todo, sabía que llegaría el momento que muchos se llamarían discípulos suyos, pero llamarse discípulos de Jesús no es ser verdaderamente discípulos de Jesús. En estos versículos vemos una secuencia de acontecimientos. Esta secuencia de acontecimientos es que si permanecemos en su palabra, entonces somos sus discípulos. Lo cual quiere decir que si no permanecemos en su palabra, no somos sus discípulos, aunque nos llamemos cristianos. Y permanecer en su palabra no es coger las partes de su palabra que a mí me gustan, es coger toda la palabra de Dios, lo que me gusta y lo que no me gusta, y obedecer toda la palabra de Dios. Pero la secuencia de acontecimientos no se queda ahí solamente. La secuencia sigue diciendo que si permanecemos en su palabra, somos sus discípulos. Y si somos sus discípulos, tenemos que conocer la verdad. Y si conocemos la verdad nos hace libres. Lo cual quiere decir que si no somos libres, es que no hemos conocido la verdad. Y si no hemos conocido la verdad, es porque no somos sus discípulos, porque no somos verdaderamente sus discípulos. No importa lo que digamos, no importa cómo nos llamamos, ni lo que sintamos, si no somos libres, es que no hemos conocido la verdad. Y por tanto no somos discípulos de Jesús. Esto es muy importante que lo entendamos de verdad, porque si arrastramos cadenas en nuestra vida, y hay cadenas de muchos tipos, hay cadenas como los vicios, por ejemplo, la televisión, los juegos, etc. Si arrastramos cadenas en nuestra vida, es que no somos verdaderamente sus discípulos. Pero por eso si hay cadenas en tu vida, no debes de conformarte. Cristo puede hacerte libre. Tienes que luchar, pelear y buscar a Dios hasta que experimentes la libertad. Jacob peleó con el ángel de Jehová hasta que obtuvo la bendición. Y aunque el ángel de Jehová le descoyuntó el muslo con todo el dolor que eso produce, él siguió luchando con el ángel hasta que el ángel lo bendijo. Y nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia, tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que buscar a Dios y reclamar su libertad, su liberación, porque Cristo es la verdad y la verdad nos hace libres. No lo dudes, si Cristo está en nosotros, podemos ser libres de cualquier cadena. La cuarta pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿nuestros ojos han sido sanados o seguimos estando ciegos? No se trata de que si alguna vez hicimos una oración de fe, se trata de haber dejado a Dios que quitara la venda que Satanás ha puesto sobre nuestros ojos. Porque muchas veces Dios tiene que guiarnos con la nube de su gloria, pero nosotros no somos capaces de verla, porque tenemos los ojos de nuestro entendimiento entenebrecido por nuestros razonamientos, por nuestras excusas, por nuestras justificaciones y por nuestros deseos. Yo quiero que leamos lo que el autor de la carta a los Hebreos recomienda en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12 y versículo 2.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, yo quiero que nos preguntemos, ¿cómo podemos poner nuestros ojos en Cristo si estamos permitiendo que Satanás, los deseos de nuestra carne o nuestra propia voluntad cieguen los ojos de nuestro entendimiento? La venda de los ojos o la ceguera espiritual solo la podemos sanar con el colirio celestial. Es solo cuando buscamos a Dios que Dios puede poner su colirio sobre nuestros ojos para que veamos. La ceguera espiritual no somos responsables de padecerla. Ningún ciego es responsable de padecer ceguera espiritual, a no ser que él se haya autolesionado los ojos. Pero la ceguera espiritual, la ceguera física, no somos responsables de padecerla, pero la ceguera espiritual sí que somos responsables, porque Dios pone a nuestra disposición su colirio, que es capaz de sanar toda ceguera espiritual. Solo necesitamos ir ante su presencia y pedirle que unja nuestros ojos con colirio, y Él lo hará, porque Dios está deseando sanarnos de nuestras cegueras para que podamos verle y caminar en pos de Él. Esto es como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Las circunstancias, la tormenta, el fuerte viento cegaron los ojos de su entendimiento para no darse cuenta que si Jesús le había dicho que caminara por las aguas, podía caminar tranquilamente por las aguas. De hecho, él caminó un poco. Pero sin embargo, cuando él dejó que la tormenta, que las circunstancias cegaran los ojos de su entendimiento, comenzó a hundirse. Y comenzó a hundirse hasta que él clamó y dijo: Señor, sálvame. Y cuando Pedro clamó a Jesús, inmediatamente el Señor lo sacó del agua. Dios, que es el dueño del único colirio que puede sanar nuestra ceguera espiritual, está esperando que clamemos a Él. Y que como Pedro le digamos: Señor, sálvame. Y en cuanto nosotros le digamos: Señor, sálvame, Él pondrá su colirio santo sobre nuestros ojos espirituales y nos sanará. Dios quiere sanar nuestra ceguera espiritual, pero Él no lo va a hacer hasta que nosotros no vayamos delante de su trono y le pidamos ayuda. La quinta pregunta y última que tenemos que hacernos es: ¿hemos sido libertados de la opresión del diablo? Como estamos viendo hasta ahora, si queremos poder ser usados por Dios para liberar a los cautivos por el diablo, primero nosotros tenemos que ser libres de toda influencia demoníaca. Quiero que entendamos que hay diferentes grados de opresión diabólica, que dependen en gran medida de las decisiones y de las prácticas que hayamos realizado a lo largo de nuestra vida. Porque no es lo mismo, aunque para Dios no hay diferencia de pecados, pero no es lo mismo vivir una vida, aunque no hayamos conocido a Dios, más o menos según la moral y la voluntad de Dios, que haber vivido practicando cosas abominables para Dios. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que ha vivido una vida, entre comillas, más o menos normal, que si hemos practicado ocultismo, si nos hemos metido en brujería, en hechicería, en curanderismo, o simplemente hemos requerido de sus servicios. No es lo mismo haber vivido una vida más o menos normal que estar consultando a los muertos a través del espiritismo o a los adivinos. Porque para Dios estas prácticas son abominables. Y todo el que practica o pide ayuda o consejo a estas personas está abriendo las puertas de par en par a la influencia del reino de las tinieblas, permitiéndoles que nos opriman y que nos lleguen a endemoniar y produzcan maldiciones en nuestras vidas.
También la pertenencia a sectas, la práctica de vicios y del libertinaje sexual, también son prácticas que abren las puertas para que el reino de las tinieblas nos encarcele, nos oprima o nos endemonie. También pueden haber distintas opresiones causadas por el reino de las tinieblas en las que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, que no son más que simples ataques del reino de las tinieblas en contra nuestra para tratar de impedir que podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero tengo una buena noticia. No importa el grado de opresión que estemos sufriendo, ni tampoco importa la causa que permitió que el reino de las tinieblas nos encarcelara o nos oprimiera. Cristo tiene el poder y la autoridad para librarnos de cualquier opresión, porque Cristo venció en la cruz a todos los poderes de las tinieblas. Vamos a terminar leyendo en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículos 14 y 15. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos como Pablo dice claramente que Cristo venció sobre todos los principados y autoridades de las tinieblas. Cristo es el vencedor. Allí en la cruz donde Satanás pensaba que estaba obteniendo la victoria, realmente estaba siendo derrotado. Cristo venció a Satanás y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero es que además nos dice Pablo que Jesús quitó el acta que les permitía a ellos ejercer su influencia sobre nuestras vidas. Nuestros pecados van siendo registrados. Y mientras no nos hemos convertido a Dios, mientras no le hemos rendido nuestro corazón a Dios, ese acta donde van siendo escritos nuestros pecados son la base legal que Satanás tiene para reclamar su derecho de poder oprimirnos. Y Cristo en la cruz tomó ese acta y lo clavó en la cruz y nos libertó a nosotros de la opresión del diablo. Solamente necesitamos ir a la cruz y dejar que Cristo pueda libertarnos de la opresión del diablo. No importa cuáles fueron las causas que permitieron a Satanás oprimirnos. No importa la gravedad de la opresión que estemos sufriendo. Cristo venció a todos los principados y todas las autoridades de las tinieblas. Y Dios quiere hacernos a nosotros partícipes de su victoria, liberándonos de cualquier opresión que el enemigo esté ejerciendo sobre nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y que nos dé sabiduría para examinar nuestras vidas, para que podamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la victoria que tú obtuviste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Oh Dios, pero no nos conformamos. Queremos ir un poquito más allá, Señor. Queremos ser tocados de nuevo por el poder de tu palabra. Queremos ser tocados por la unción de tu Santo Espíritu, por tu dedo, Señor.
Y queremos ser transformados, Señor, por ti. Queremos, Señor, que tú nos limpies. Queremos que nos purifiques, que nos santifiques. Que tú rompas toda cadena, toda atadura. Que pudras todo yugo en nuestras vidas. Y que nos libertes, Señor. Que rompas toda cadena, Señor. Porque tú tienes poder para romper toda cadena, Señor. Haznos libres. Que experimentemos de verdad tu libertad, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Que tú nos transformes, que tú grabes, Señor, tu palabra en nuestros corazones y que esculpas tu imagen en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestras vidas hablen de las buenas nuevas de salvación más fuerte que nuestras palabras, Señor. Oh Dios, y unge nuestros ojos para que podamos verte y podamos caminar en pos de ti, Señor. Padre, queremos pedirte que ahora que vamos a irnos a nuestras casas, tu presencia venga con nosotros, Señor. Que no salgamos de tu presencia, sino que tu presencia habite en nuestros corazones y venga con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.